En 2024, unas fotos filtradas desde el set de grabación de la segunda temporada de Merlina nos dejaron pistas que, en ese momento, casi nadie notó. Aquí en el canal ya habíamos comentado sobre la posibilidad de que la serie preparara un episodio al estilo slasher basado en esas imágenes. Y menos de un año después llegó la confirmación oficial. En una conferencia de prensa para su nueva película, Death of a Unicorn, Jenna Ortega confirmó que la segunda temporada de Merlina contará con un episodio completo en homenaje a las películas slasher clásicas de los años 80. Así que hoy vamos a mostrarte cuáles son las 10 películas que necesitas ver antes de la segunda temporada de Merlina. La década de los 80 fue una época de pura creatividad en el cine de terror. Aunque muchas producciones contaban con presupuestos bajos y se rodaban en tiempos muy cortos, los slashers encontraron una forma única de destacar, mezclando el suspenso con una estética visual muy particular, personajes casi caricaturescos y una banda sonora que quedaba grabada en la memoria. El auge del slasher en los 80 trajo películas con tramas muy directas y estéticas muy marcadas. Muchas de ellas repetían escenarios similares: campamentos aislados, adolescentes celebrando y villanos enmascarados acechando en la oscuridad. Todo esto se volvió marca registrada del género, pero lo que más llama la atención es cómo, a pesar de sus limitaciones técnicas, estas películas lograron crear momentos que siguen vivos en la memoria de quienes las vieron, sin importar cuál slasher fuera. Cuando se filtraron las imágenes del nuevo campamento en la segunda temporada de Merlina, sospechamos de inmediato que habría un homenaje a los slashers, tanto por la estética del lugar como por el tono general que la serie parecía estar adoptando. Probablemente ya has visto este argumento en algún lugar: un grupo de adolescentes en un campamento aislado, un incidente del pasado que nunca se superó y un asesino misterioso que regresa para vengarse. Pero en The Burning, todo esto ocurre antes de que se volviera un cliché. Estrenada en 1981, esta película es una de las joyas más interesantes de la era slasher, inspirada en la leyenda urbana de Cropsey, un conserje deformado que regresa para vengarse de los jóvenes que provocaron su accidente. El gran destaque aquí son los efectos prácticos, obra de Tom Savini, el mismo genio detrás de los efectos de Friday the 13th. En The Burning, Savini entrega algunas de las escenas más creativas y memorables del género. La escena del ataque en el bote, usando tijeras de podar, es una auténtica lección de cómo construir tensión a través de cortes rápidos, ángulos claustrofóbicos y un timing preciso. Además, la atmósfera de The Burning guarda una semejanza impresionante con las imágenes filtradas del nuevo escenario de Merlina, y también con los alrededores del pueblo de Jericho, si pensamos más a fondo. Si la serie realmente quiere recuperar la esencia de los slashers de verano, The Burning es una referencia casi obligatoria. Ahora imagina a un asesino vestido con uniforme militar, botas pesadas y un pasamontañas que le cubre completamente el rostro. Ahora sitúa todo eso en el escenario de un baile de graduación, con una banda sonora amortiguada, como si todo ocurriera bajo el agua. Ese es el ambiente de The Prowler, estrenada también en 1981. Esta película es menos conocida por el público general, pero entre los fans del género ocupa un lugar especial, principalmente por sus efectos prácticos, nuevamente creados por Tom Savini, que hasta hoy son considerados algunos de los más viscerales y mejor ejecutados en el cine slasher. Lo que diferencia a The Prowler es su ritmo, no se apresura. El filme apuesta por la construcción de una atmósfera densa, usando planos largos y generando una constante sensación de que algo anda mal, incluso cuando nada sucede realmente. Visualmente es mucho más sobrio que otros slashers de la época. No hay colores chillones ni bandas sonoras caricaturescas. Lo que existe es un silencio incómodo, corredores vacíos, respiraciones pesadas y una cámara que parece siempre espiar desde detrás de una puerta. Ese tipo de enfoque, más contenido, más silencioso, encaja perfectamente con el universo de Merlina. La protagonista rara vez grita, rara vez corre. La tensión en su mundo es siempre fría, controlada. Y The Prowler representa exactamente eso, un filme frío, casi clínico, pero que golpea con fuerza cuando decide atacar. Si los creadores de la serie quieren presentar a un asesino más metódico, una escena ambientada en un baile escolar, o incluso recrear la estética opresiva de una escuela por la noche, The Prowler sería la referencia perfecta. Pero tal vez el slasher más minimalista de todos sea Final Exam. Y es justamente por eso que funciona tan bien. Olvídate de explicaciones, del origen del asesino o de cualquier construcción elaborada.
Aquí, el peligro simplemente aparece. Un hombre entra en escena y comienza a eliminar estudiantes en plena semana de exámenes finales, sin rostro, sin identidad, sin motivo, solo el vacío. Estrenada en 1981, la película se desarrolla en un campus universitario casi desierto, lo que ya de por sí crea una sensación de aislamiento y vulnerabilidad muy específica. Y a diferencia de otros slashers de la época, no utiliza bandas sonoras exageradas ni sustos fáciles. La tensión nace del silencio, de la espera, de la rutina interrumpida abruptamente por algo que no tiene sentido. El asesino en Final Exam es casi un símbolo del caos aleatorio, y eso puede ser un paralelo muy interesante con el universo de Merlina. La serie ya mostró que le gusta jugar con la idea de que el mal puede venir de donde menos lo esperamos, y que no siempre existe una explicación lógica para todo. Además, el ambiente universitario, con dormitorios vacíos y corredores largos y silenciosos, combina muy bien con la ambientación de Nunca Más. El episodio slasher podría desarrollarse tanto en la escuela como en el campamento, o incluso en ambos escenarios. Aunque Final Exam no sea uno de los slashers más conocidos de la época, es uno de los que mejor logra transmitir esa sensación de inseguridad e imprevisibilidad. Pero si existe un slasher donde el escenario es completamente opuesto a Final Exam, ese filme es Don't Go in the Woods. Esta es una de esas películas que no tiene miedo de ser exagerada o incluso torpe, y justamente por eso resulta tan divertida. Estrenada también en 1981, la trama sigue a un grupo de jóvenes que decide hacer senderismo en un bosque remoto. Y, como era de esperarse, comienzan a desaparecer uno por uno. Aquí, el villano es un habitante salvaje del bosque que ataca a cualquiera que se adentre en su territorio. La dirección es rudimentaria, los diálogos son involuntariamente cómicos y los cortes de cámara parecen improvisados. Pero hay algo genuinamente atractivo en esa falta de pulido. La película parece una grabación perdida, hecha por un grupo de amigos durante unas vacaciones, y tal vez sea precisamente eso lo que la hace tan especial. La banda sonora también contribuye a este efecto, compuesta por ruidos extraños y música ambiental sin ritmo definido, reforzando aún más esa sensación de película casera que no encaja en ningún molde. Si los creadores de Merlina quisieran experimentar con una estética lo-fi, ese tipo de terror casero, crudo, casi artesanal, Don't Go in the Woods sería una referencia divertida, especialmente si en la nueva temporada hay alguna escena desarrollada en el bosque, lo cual, considerando el universo de la serie, es siempre una posibilidad muy real. Puede que no sea el slasher más refinado de los años 80, pero como referencia para capturar un tipo muy particular de atmósfera, definitivamente vale la pena verlo. Pero si crees que los slashers de los años 80 ya eran lo suficientemente exagerados, es porque probablemente aún no has visto The Mutilator. Estrenada en 1984, esta es una de esas películas que encapsulan perfectamente el espíritu trash de la época. Jóvenes disfrutando de unas vacaciones en una casa de playa aislada, hasta que un asesino convierte todo en una pesadilla sangrienta. Lo que diferencia a The Mutilator es justamente su falta de miedo al ridículo. Los efectos prácticos son exageradísimos, las actuaciones teatrales y la banda sonora tiene ese encanto inconfundible del synth pop ochentero. Si la nueva temporada de Merlina apuesta por escenas más intensas, con una estética deliberadamente exagerada o incluso algo irónica, The Mutilator puede ser una referencia clara. No será el slasher más elegante, pero sí es uno de los más auténticamente ochenteros que existen, reuniendo todos los elementos clásicos que definieron el género en su época dorada. Pero cuando piensas en películas slasher, probablemente la primera imagen que te viene a la mente es la de un campamento aislado, adolescentes desprevenidos y un asesino suelto en el bosque. Madman es la película que resume todo eso de manera cruda y directa. Estrenada en 1981, Madman se basa en la historia de Madman Mars, un granjero violento que, según una leyenda contada dentro de la trama, jamás dejó de acechar los bosques donde alguna vez vivió. La película apuesta mucho más por la construcción de la atmósfera que por los típicos jump scares. Visualmente es más oscura que otros slashers de la misma época y sabe trabajar muy bien la sensación de aislamiento y vulnerabilidad en medio del bosque. Y si la nueva temporada de Merlina realmente quiere sumergirse en ese clima de tensión constante y peligro latente, Madman es exactamente el tipo de referencia que deberían tener en cuenta. No es una película que todo el mundo recuerde a primera vista, pero quienes la han visto jamás la olvidan.
Pero si creías que ya habías visto todo lo que el género slasher tenía para ofrecer, espera a conocer Girls' Night Out. Estrenada en 1982, esta película se sitúa en una universidad durante un evento nocturno en el que los estudiantes participan en una búsqueda del tesoro. Claro, lo que comienza como una actividad inocente rápidamente se convierte en una verdadera cacería humana cuando un asesino aparece en escena. Y aquí viene el detalle que convierte a esta película en una verdadera joya del cine B-slasher. El asesino utiliza el disfraz del oso mascota de la universidad, un enorme oso de peluche, con voz distorsionada y garras improvisadas, que en realidad son cuchillos de sierra atados a sus guantes. Es inusual y por eso mismo absolutamente inolvidable. El ambiente universitario está presente en cada rincón de la película. Dormitorios, gimnasios, fiestas y estudiantes que, muchas veces, ni siquiera se dan cuenta del peligro que los rodea. La estética es marcadamente ochentera. Los vestuarios, los diálogos, la música, todo es tan años 80 que resulta casi reconfortante. Y al mismo tiempo, existe una tensión creciente que se construye escena tras escena, especialmente porque el villano rompe con el estereotipo clásico de asesino enmascarado o vestido de militar que vimos en otros slashers. Aquí, el horror y lo absurdo conviven perfectamente. Y si Merlina quiere rendir homenaje también al lado más bizarro del género, Girls' Night Out podría ser una inspiración muy interesante. Y aquí tenemos una película completamente ambientada en un escenario escolar. Slaughter High parte exactamente de esa premisa y lleva la venganza estudiantil al extremo más brutal. Estrenada en 1986, la película cuenta la historia de un grupo de excompañeros de escuela que se reúne años después para una especie de reencuentro. Pero el lugar elegido para el evento no podía ser más siniestro, el viejo colegio donde estudiaron, ahora completamente abandonado. Lo que debería haber sido una fiesta nostálgica rápidamente se convierte en un baño de sangre cuando un antiguo alumno, que había sido víctima de bullying, decide ajustar cuentas de la forma más sangrienta posible. El asesino usa una máscara de payaso macabro y planifica cada trampa con precisión casi quirúrgica. Es, en cierto modo, un precursor de esos villanos meticulosos que vimos en el cine de terror de los años 2000, pero todo con ese inconfundible toque de los 80. Efectos prácticos exagerados, actuaciones dramáticas y una banda sonora que mezcla suspense con synth-pop. El escenario escolar abandonado, los pasillos desiertos, las salas de clases oscuras, todo eso podría encajar perfectamente en el universo de Merlina, especialmente si la serie decide explorar un lado más siniestro y nostálgico del entorno de Nunca Más. Pero ninguna lista de películas slasher estaría completa sin hablar de la saga Viernes 13, y más aún, probablemente ningún otro filme ha moldeado tanto lo que hoy entendemos como slasher clásico como esta franquicia. La primera película, estrenada en 1980, estableció la base que inspiraría prácticamente a todas las películas que mencionamos aquí en el video. Jóvenes en un campamento aislado y abandonado y una serie de muertes misteriosas. Pero, a diferencia de lo que sería después un estándar, en esta primera entrega no hay un villano claramente definido, y su desenlace es una sorpresa que, por respeto, no vamos a revelar aquí en caso de que aún no la hayas visto. Fue a partir de Friday the 13th Part 2, 1981, y sobre todo en Part 3, 1982, donde el ícono de la saga realmente tomó forma. Jason Voorhees, con su ya legendaria máscara de hockey, se transformó en el rostro definitivo del terror de los años 80 y del género slasher en general. A lo largo de más de una docena de películas, la franquicia se reinventó, se parodió a sí misma, volvió a sus raíces y sobrevivió. Jason ha ido desde Crystal Lake a Manhattan, al espacio, ha enfrentado a Freddy Krueger, ha pasado por reboots, pero siempre conservando la misma esencia, el miedo a estar completamente solo en un lugar donde nadie puede escucharte gritar. En Merlina, las fotos filtradas que mostraban el escenario del campamento nos recuerdan inmediatamente al clásico ambiente de Friday the 13th. Además, también funcionan como una referencia a la película The Addams Family Values, 1993, donde la versión de Merlina interpretada por Christina Ricci fue enviada a un campamento de verano, pero esta vez con el tono más oscuro que promete la nueva temporada. Así que este nuevo escenario no solo rinde homenaje al cine clásico de terror, sino también juega con la nostalgia de los fans de la familia Addams y de los slashers de toda la vida.
Y para cerrar esta lista de películas slasher esenciales, tenemos el filme que redefinió todo el género para una nueva generación, o mejor dicho, para 2 generaciones. Estamos hablando, claro, de Scream. Cuando Scream llegó a los cines en 1996, el género slasher ya parecía agotado. El público había visto de todo: villanos sobrenaturales, adolescentes indefensos, campamentos, fiestas. El formato parecía predecible. Pero Wes Craven hizo algo distinto. Creó un slasher que sabía que el público ya estaba familiarizado con todas las reglas del género y usó esa conciencia para construir algo completamente nuevo. Con un guión sencillo pero al mismo tiempo complejo, personajes que comentaban las reglas de las películas de terror en tiempo real y un asesino que podía ser literalmente cualquiera, Scream rescató el interés en el slasher y lo devolvió al centro de la cultura pop, donde sigue vigente hasta hoy. El personaje de Ghostface no es simplemente un monstruo, es un concepto, el terror de no saber quién está detrás de la máscara. No es un ser sobrenatural ni un mutante, es un ser humano común capaz de lo peor. Y eso es justamente lo que hace que Scream siga funcionando hasta el día de hoy. Además, Jenna Ortega, nuestra Merlina moderna, forma parte de la nueva generación de Scream interpretando a Tara Carpenter. Así como Scream homenajeó y subvirtió los slashers clásicos en 1996, Merlina también está reinterpretando el legado de la familia Addams para una nueva generación, combinando respeto por la tradición con nuevas propuestas narrativas. Si el episodio slasher de la segunda temporada realmente está construido como una película dentro de una serie, Scream podría ser una influencia clave. Por su uso de la metanarrativa, su suspenso cargado de ironía y sus giros inesperados. Y, como ya vimos en la primera temporada, Merlina sabe cómo entregarnos giros de trama impactantes justo cuando menos lo esperamos. La segunda temporada de Merlina promete adentrarse en uno de los géneros más icónicos de la cultura pop, el slasher. Pero no lo hará de manera superficial. Lo hará con estilo, con intención y, como siempre, con referencias que solo los más atentos lograrán captar. Y si el episodio slasher realmente entrega todo lo que las imágenes de bastidores y las declaraciones del elenco vienen insinuando, podrás reconocer cada mirada cómplice de la cámara, cada plano secuencia en el bosque, cada respiración contenida detrás de una puerta, porque ahora, gracias a esta lista, conoces las referencias. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios qué películas slasher ya has visto y cuál es tu favorita. Y claro, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad sobre Merlina y deja tu like para apoyar nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!